Puede parecernos que la educación es algo exclusivo de la gente joven, pero no es así. Estudiar no tiene edad y así lo reflejan los datos. Existen las escuelas para adultos, lugares que dan una segunda oportunidad para formarse y para aprender a gente más madura. En Aragón hay un total de 36 y acogen a más de 20.000 alumnos de diversas edades. Por sexos, 2 de cada 3 alumnos son mujeres. Del total de alumnos, el colectivo más numeroso es el de los mayores de 60 años, con más de 7.000 inscritos. Destacan también las personas de otros países que se apuntan para mejorar su dominio del español, unas 3.500. Y se preguntarán, ¿qué se estudia en estos centros? La oferta es muy variada, desde el graduado escolar hasta mejorar en idiomas. También hay cursos para que nuestros mayores mejoren en el manejo de dispositivos móviles y otros para entrenar la memoria. Pero la cosa no queda ahí. Para aquellas personas que ya finalizaron sus estudios y que quieren conseguir un título universitario, existe la Universidad de la Experiencia. ¿Cuál es el requisito para matricularse? Tener más de 55 años. Aquí van los datos. En este curso hay casi 1.000 alumnos que cuentan con 130 horas lectivas repartidas en 6 asignaturas.